Y buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Por teclado. Muy amable, gracias. Mativo, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, muy amable, gracias. Listo, entonces vamos a continuar con el contenido de la asignatura, ¿no? Empezábamos, mejor dicho, a ver la unidad respecto a los transformadores. Ahí nos habíamos quedado, recién estábamos, no sé si me confirman, recién estábamos en el estudio del caso, ¿no? Me parece que sí. Estábamos revisando las preguntas, sí, del caso inicial, y ahí nos habíamos quedado. Listo, entonces ahora sí vamos a dar inicio con esta unidad de los transformadores. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? A ver, ingeniero Diego, le ayuda. ¿Qué tal, Diego? Ayúdenos, por favor. Ya, ok. Conceptos iniciales. En la primera unidad se estudió el motivo por qué el flujo de un circuito magnético es variable al circular de una corriente por el mismo. De esta forma, si en el núcleo se encuentra enrollada una segunda bobina, se produce en ella una corriente eléctrica por inducción magnética, generando una fuerte electromatriz que se puede medir en sus bornes. Un transformador es una máquina eléctrica estática que funciona por el efecto de la inducción magnética. Está formado por un devanado primario, al que se le aplica una fuerza electromotriz, capaz de hacer circular la corriente inductora, y por un devanado secundario, el que se induce de forma estática una segunda fuerza electromotriz, llamándola E2. Muy amable, gracias. Sí, vamos revisando, ¿no? Aquí nos indica, primero que debemos recordando, ¿no? De lo que ya vimos en clases anteriores, eh, hace referencia al flujo de un circuito magnético. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se hacía circular corriente a través de una espira o de una bobina, se generaba un campo magnético y este campo magnético genera un flujo, ¿no es cierto? Ahora, para hacer el circuito habíamos hablado de que se utilizaba un núcleo, ¿ya? Y este permitía a manera de camino, a manera de, ¿qué sería? De guía, nos permitía direccionar a nuestra manera el flujo, ¿no es cierto? Ya, eso ya habíamos visto en clases anteriores. Dice, al circular una corriente por el dice, de esta manera el núcleo se encuentra, en el núcleo se encuentra arrollada una segunda bobina. Sí, aquí podemos ver, ¿no? Tenemos la bobina primaria y la bobina secundaria. La bobina primaria sería la que se conecta a una fuente, a un voltaje variable, es el que genera el campo magnético, el que genera el flujo magnético, ¿sí? Y en cambio la espira secundaria, la bobina secundaria, es la que recibe los efectos de ese flujo. Quiere decir que el primario induce en el secundario una fuerza electromotriz, ¿ya? Por esa razón nosotros tenemos en el secundario, ya podemos medir, ¿no? Podemos medir voltaje, si colocamos un circuito, podemos ver que circula una corriente, ¿ya? Aquí se le está colocando ya la nomenclatura E1 como la fuerza electromotriz que se le conecta al primario, E2 la fuerza electromotriz inducida, N1 el número de espiras del primario, N2 el número de espiras del secundario. Eso también ya habíamos visto, ¿no? La relación entre el número de espiras nos indica si es elevador o si es reductor. ¿Quién me dice en este caso de la figura el transformador qué es? Por la gráfica, ¿no? Por la figura. ¿Será un reductor o un elevador? Elevador. Elevador, ¿por qué? Porque el primero tiene más vueltas de espiras que el secundario.
¿Alguien, alguien que confirme o no confirme lo que dijo el compañero? Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Le saluda Jiménez. Ingeniero, disculpe, ya tomó la lista. No todavía. No tomo todavía la Ya, lista. muchas gracias. Ok, Muchas gracias, ingeniero. listo. ¿Alguien más que confirme o no confirme lo que dijo el compañero? El compañero dice, ¿no?, que es un transformador elevador, porque en el primario hay más espiras que en el secundario. ¿Será eso verdad? Buenas tardes, profe. Dígame. ¿Qué decía? Disculpe. Aquí, según el gráfico, según el número de vueltas que se está viendo aquí en el gráfico, ¿este transformador sería un elevador o un reductor? Un elevador. ¿Elevador? ¿Por qué? Por las ¿Quién me dice? vueltas de las espiras, ingeniero, no. Claro, es por las vueltas de las espiras, pero ¿por qué? Ustedes ya habíamos visto las relaciones, ¿no? Las relaciones en Por lo que función de va los voltajes. la dirección, de la dirección. Mm, bueno, la dirección no. Estamos hablando del voltaje, ¿no? Si el voltaje aumenta o se reduce, si el transformador es de elevador o reductor. Lo de la dirección vendría simplemente a darnos el sentido del flujo, ¿no? Pero en este caso no estoy preguntando eso, solamente estoy preguntando si es un elevador o un reductor. Ingeniero puede ser reductor porque a la derecha ya está reduciendo lo que hay en la derecha, en la izquierda, perdón. Está reduciendo el voltaje o los amperios. A ver, a la derecha se reduce, me dice, Sí, de lo que está acá. ¿Ya? sí, sí, ingeniero. Ok, entonces es un reductor porque acá tenemos menos espiras que en el primario. ¿Quién confirma o quién no confirma lo del compañero? Ya tenemos dos, ¿no? ¿Cuál de las dos será la verdadera? ¿Quién me dice? Mira, para mí también creo que es reductor. Reductor. ¿Por qué? Sí, porque el primario tiene, como decir, más espira, tiene mayor campo magnético, pero en cambio el segundo que recibe, el secundario, tiene menor espira, cosa que el voltaje disminuiría ahí, pues el campo magnético ya se reduce, cosa que por eso digo que es reductor. Mm, no es que se reduzca, ¿no? Verán que aquí el único que genera campo magnético es el primario porque este está conectado, ¿no? Este de aquí vamos viendo. Este de aquí está conectado, ¿ya? Pero este Ah, de claro, acá claro, no, claro, sí. este se induce, ¿no? En este de aquí lo que tenemos es este voltaje E2, pero debido a la inducción, ¿no? Pongámosle aquí, inducción. O sea, no genera campo magnético, ¿ya? Aquí existe un voltaje y existirá una corriente, pero es debido a la inducción magnética, ¿ya? Entonces, aquí no es que esta bobina secundaria esté generando, más bien el campo magnético del primario está induciendo en una fuerza electromotriz.
A ver, déjenme ver dónde se me fue el indicador. Oh, 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 oh. Se me acaba de perder el lapicito, déjenme ver. No. A ver. Ya habíamos visto, ¿no? La relación hasta que aparezca el lapicito que se me perdió. Habíamos visto la relación, ¿no? El voltaje del primario respecto al voltaje del secundario tiene la misma relación del número de espiras, ¿sí? Entonces, E1 es a E2 como N1 es a N2. Eso ya habíamos... A ver, ya por aquí salió. Ya. Entonces vamos viendo, ¿no? E1 es a E2 como N1 es a N2, ¿ya? Yo voy a ver el voltaje, ¿no? El voltaje 2, voy a despejar E2. E2 va a ser igual a E1 por, aquí se da la vuelta, sería N2 sobre N1. Reemplazando valores, ¿no? Digamos que aquí en el primario hay el doble del secundario, ¿no? O sea, N1, pongámosle aquí, N1 es igual a 2 veces N2. Sí, sí se entiende, ¿no es cierto? El N1 tiene el doble de vueltas que el N2. Eso es lo que estoy poniendo aquí, ¿no es cierto? N1 es igual a 2 N2. Ya. Si reemplazo esto de aquí a acá, voy a tener que E1 por N2 sobre N1 es el doble, tiene el doble de vueltas que N2, entonces pongo 2 N2. N2 con N2 se me simplifica y queda que el voltaje 2 es la mitad del voltaje 1. ¿Ya? Entonces, miren, el voltaje 2 es la mitad del voltaje 1, entonces estoy reduciendo, ¿no? Si el voltaje 1 es 100, el voltaje 2 va a ser 50. Entonces, miren, es un transformador reductor. Ya guarda la misma relación. Si el número de espiras disminuye, el voltaje disminuye en la misma proporción. Si el número de vueltas disminuyó a la mitad, el voltaje disminuyó a la mitad. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos también ver si es un elevador o es un reductor. ¿Ya? No sé si estamos claros con esta explicación, ya un poco más con relaciones, ¿no? Relaciones que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, con esto podemos ratificar. Si es que no estamos seguros, ¿sí? Si no nos acordamos de lo que vimos, vamos a la deducción, ¿no? La deducción sí ya no da criterio a duda. Vamos a la deducción, vamos al cálculo y vamos a la obtención de resultados. Y ahí sí ya tenemos el conocimiento seguro. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, inquietud aquí.
Otra cosa que también nosotros dijimos y en clases anteriores, ¿qué es lo que debe mantenerse constante en un transformador? Aquí estamos viendo que el voltaje disminuye, ¿no es cierto? Debido al número de espiras. Pero nosotros habíamos dicho que hay algo que debe permanecer constante. ¿Qué debe permanecer La constante? intensidad. La intensidad será, Los amperios. la corriente será, La corriente, ingeniero. la corriente permanece constante. No son los amperios, ingeniero. Amperios o corriente es lo mismo, ¿no? Amperio es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Entonces estamos hablando de lo mismo. No, se están olvidando fácilmente de lo que vemos en clase, no sé por qué. Ya. No, la corriente y el voltaje van a variar. ¿Sí? Lo que no va a variar es la potencia. La potencia en el primario tiene que ser semejante a la potencia del secundario. ¿Por qué no digo igual, no? Porque va a haber una pérdida, ¿no? Siempre van a haber pérdidas. Una pequeñísima pérdida debido al calentamiento, a la vibración o a cualquier otra cosa. Va a haber pérdida. Si es que no hubieran pérdidas, la potencia del primario sería igualita a la potencia del secundario. ¿Ya? Si es que no hubiera pérdidas, pero siempre va a haber pérdidas, entonces aquí decimos que va a ser semejante nada más. ¿Y a qué es igual la potencia? La potencia es igual a voltaje por corriente. Voltaje 1, corriente 1. Y aquí va a ser voltaje 2, corriente 2. ¿Ya? Entonces, si nosotros dijimos que aquí el voltaje disminuye a la mitad, necesariamente la corriente que tiene que subir al doble. ¿Ya? O sea, si yo aquí tuve 100 voltios, 1 amperio, acá voy a tener 50 voltios y hasta 2 amperios yo puedo consumir. ¿Ya? Si multiplico los dos, 100 por 1, 100. Es la potencia del primario. Si multiplico acá 50 por 2, ¿cuánto es? Es 100. Y es la potencia del secundario. Entonces, el voltaje disminuye. La corriente aumenta. Lo que permanece constante es la potencia. Eso también ya habíamos hablado en clases anteriores, ¿no? Respecto a la potencia que se mantiene. Y esto basados en una ley, ¿no? Una ley física que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ya, no se olviden, por favor. Esta creo que va a ser pregunta de examen porque ya van 2 veces y se me están olvidando. Bueno. Vamos a ver qué más dice en el texto. Dice: los devanados del primario y secundario son iguales en número de espiras y diámetro del conductor. La fuerza electromotriz del primario es idéntica a la del secundario. Esto se deduce que si el devanado secundario dispone de un número de espiras diferente al del primario, la fuerza electromotriz en sus bornes es proporcional a la relación entre dicho número de espiras. Aquí hay un error, ¿no?, de imprenta. Ya, es justamente lo que acabamos de decir, ¿no? La relación. Si los dos tuvieran el mismo número de vueltas, ¿sí?, el voltaje del primario sería igual al voltaje del secundario. La corriente que podría circular por primario es la misma que circularía por secundario.
y la potencia del un lado sería igual a la del otro. ¿Ya? ¿Para qué quisiéramos nosotros tener un transformador con el mismo número de espiras en las dos bobinas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Para el aumento de la potencia. No. Verán, acabamos de decir que en un transformador lo único que permanece constante es la potencia. La potencia no cambia. Acabamos de decir eso. La potencia no cambia. La potencia siempre es la misma. ¿Cómo vamos a incrementar la potencia? No. Y acabamos de decir que existe una relación de los voltajes del primario con el secundario dependiendo del número de espiras. Pero aquí el libro nos dice si son iguales, dice. Son iguales. El devanado, la bobina del primario y la bobina del secundario son iguales, dice aquí. Entonces los voltajes son iguales. Mi pregunta es, ¿para qué nos serviría un transformador en el que los bobinados son iguales, que los voltajes son iguales? ¿Para qué me serviría? ¿Quién me dice? Para mantener, ingeniero, como un equilibrio, como decir, en la salida de la corriente. ¿Alguien más? No habría pérdida de voltaje. No, son los mismos números de vueltas, no hay pérdida de voltaje. Pero, ¿qué ganaría yo? O sea, si aquí yo voy a tener 100 voltios, por poner ejemplo, ¿no? Si aquí voy a tener 100 voltios Mantener la intensidad. y acá voy a tener 100 voltios, ¿para qué creen ustedes que me serviría este transformador? Si no estoy ni aumentando ni reduciendo. ¿Para qué creen ustedes que me serviría este transformador? Para regular. No. Verán que es uno de las Para mantener la clasificaciones, ¿no? energía. Eso ya de cajón. Potencia o energía es lo mismo, ¿no? Potencia o energía es lo mismo. Y ya acabamos de decir que la potencia se mantiene. Ya. Es casi igual. Eso ya acabamos de decir hace un momento. O sea, un transformador no es que me aumenta la potencia o me disminuye la potencia. No. Olvídese de esa frasecita, ¿no? En un transformador no aumenta la potencia ni disminuye la potencia. ¿Aumenta voltaje? Sí. ¿Aumenta corriente? Sí. Pero la potencia no. La potencia se mantiene. ¿Ya? ¿Para qué me serviría un transformador que me entregue el mismo voltaje? O sea, le conecto 100 voltios y me saca 100 voltios. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste? ¿No? La gracia y el chiste de esto es que yo, por ejemplo, de este lado, yo puedo tener, y de hecho tengo, ¿no? Si es que le conecto a mi tomacorriente de la casa, ¿qué tengo yo en el tomacorriente de la casa? Tengo una fase y tengo un neutro, ¿no es cierto? Entonces yo le estoy conectando la fase en el un extremo y el neutro en el otro extremo. Entonces yo ya tengo una referencia de voltaje, ¿sí? Tengo una referencia. ¿A qué me refiero con referencia? Si yo le digo a usted en el tomacorriente que con su dedo toque la fase, ¿qué le va a pasar? Como que pasa un poquito de corriente. Ya, le va a pasar la corriente, ¿no es cierto? Si es que topa la fase. Y si es que toca el neutro, ¿qué va a pasar? Nada. No le pasa nada, ¿no es cierto? Es porque el neutro
está referenciado a tierra. Por eso es que no le pasa nada, porque el neutro en nuestro circuito de distribución eléctrica, ¿sí?, está referenciado a tierra, ¿ya? Entonces usted que está por acá, vamos a dibujar, digamos que usted está por acá, si usted toca el neutro, no le va a pasar nada, porque el neutro está referenciado a tierra, ¿ya? Y usted, ojo que usted está por acá, ¿no? Usted está por acá referenciado a tierra, ¿ya? Entonces, por eso es que no le pasa nada, pero, si usted toca la fase, ahí sí le pasa, ¿no? Porque aquí tenemos voltaje, el voltaje va a pasar a través de usted hasta llegar a tierra, ¿ya? Y aquí le va a hacer saltar, ¿no? Le va a circular la corriente. Entonces, ¿por qué? Porque está referenciado. La fase es la que lleva el voltaje, el neutro está referenciado a tierra. Pero acá, en este lado de acá del secundario, yo aquí tengo, pongámosle ya no fase neutro, pongámosle A y pongámosle B, porque no hay ninguna referencia. Acá no tengo referenciado a nada. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, los dos salen con corriente, ya la secundario. Los dos salen con corriente. Es un solo circuito, ¿no? No es que son dos fuentes, es una sola fuente. Ya, yo por acá puedo cerrar el circuito. ¿Sí? No son dos fuentes, es una sola. ¿Sí? Una sola. Es como la batería, ¿no? La batería tiene dos bornes, ¿no es cierto? La del carro. ¿Ya? Negativo y positivo. Exactamente, tiene dos puntas y con esas puntas usted cierra el circuito, ¿no es cierto? Ya, lo mismo es acá, es una fuente y debe tener dos terminales, ¿sí? Una por la que inicia el circuito, sale la corriente, y la otra por la que regresa la corriente, ¿ya? Entonces es una sola fuente, pero ahora la diferencia es que si yo estoy por acá, ¿ya? Si yo estoy por acá y toco este borne de aquí, yo voy a seguir referenciado a tierra, ¿no? Yo físicamente estoy referenciado a tierra. Si yo toco el terminal B, ¿qué va a pasar? ¿Me pasará corriente o no? Supuestamente no, pero en cambio, a mi forma de pensar, sí le pasaría corriente. Sí va a pasar corriente. Acá no nos pasaba corriente porque ya sabemos que el neutro está referenciado a tierra. Eso desde... Tierra, en cambio acá no. Pues. Acá no, ¿no es cierto? Acá Claro. no está referenciado a tierra, entonces sí nos va a pasar algo de corriente. ¿Ya? De la misma manera, si es que ahora yo toco el borne A, ¿qué va a pasar? También me va a pasar corriente porque este borne A tampoco está referenciado a tierra. ¿Ya? Si es que yo voy con un multímetro, me voy a borrar. Y voy a borrar acá también. Ya, si es que yo voy con un multímetro, vamos a colocar el multímetro acá. Ya. Si es que yo mido y voy a poner tierra por acá, ¿ya? Ah, la tierra acá, ya. Si yo un cable le conecto a tierra y el otro cable le conecto a la fase, aquí voy a medir 100, ¿no es cierto? Ahí marca, sí. Marca 100. Ya, perfecto. Ahora, si es que yo no le conecto a la fase, sino que yo le conecto al neutro, ¿me va a marcar? ¿Cuánto me va a marcar? Menos creo que es. 0. 0. Me va a marcar 0. ¿Ya? 0 en el un caso y 100 en el otro caso. Ahora, si es que yo mido entre los dos, ya no con tierra, sino voy a medirle entre los dos.
voy a medir de aquí y voy a medir acá, ¿ya? También me va a medir los 100 voltios. Vamos de este otro lado. Movamos un poquito esto. Vámosle por aquí. Ahora yo voy a colocar el multímetro por acá. ¿Ya? Voy a poner una tierra por aquí, una tierra, una masa, cualquier cosa metálica que yo encuentre alrededor, ¿ya? Y voy a medir. Ay, perdón, cambiemos este color para que se vea. Pongámosle este, ¿ya? Entonces, el uno le conecto al terminal A y el otro le conecto a tierra. ¿Cuánto me marcará ahí? Digo, lo mismo el primario o se disminuye un poquito acá en el secundario. No, estamos diciendo que 100 es en el primario y 100 es en el secundario. O sea, no ni aumentamos ni disminuimos el voltaje. Es un transformador con el número, con el mismo número de vueltas. Entonces, si tengo 100 en el primario, también tengo 100 en el secundario. ¿Ya? Marca lo mismo, ingeniero. Marca lo mismo. A ver, le puse el multímetro en A y la una punta y la otra punta en tierra. ¿No es cierto? ¿Cuánto me marca? 50. ¿Por qué? Porque solo está como quiera una fase del multímetro está pegado en la mitad del transformador y la otra está en neutro. Está ahí del lado de acá, ¿no? Del lado derecho, no sé si se alcanza a ver. Por eso, pues las dos fases hacen los 100 voltímetros. Los 100 entonces, voltios. si conecta una, los 100 voltios, entonces si conecta una de la mitad, 50. No, no necesariamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay referencia, ¿no? No hay ninguna referencia que me diga que va a ser la mitad. Entonces vamos a ponerle valores. Pongámosle aquí que me marque 20 voltios. ¿Ya? Con el A, ¿sí? Acuérdese, con el A y la tierra me marca 20 voltios. ¿Ya? Ahora vamos. Si yo conecto ahora el multímetro entre B y tierra, ¿cuánto me debería marcar? Le marca lo mismo, ingeniero, 20 voltios. No. 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 Pero no dice que no está referenciado a tierra la... Por eso, no está referenciado. No está referenciado. O sea, no me debe marcar lo mismo. Entonces quiere decir que debe marcar entonces los mismos 100 voltios. Tampoco. O se reduce dinero a la mitad. No se reduce la mitad ahí. No hay nada que nos diga que va a ser la mitad, porque A y B no está conectado a nada, ¿no? No está referenciado. Acá en el lado izquierdo, F y N, el N está conectado a tierra. Entonces ya tenemos una referencia, ¿sí? Tenemos un punto de partida para medir. Pero acá en el lado derecho, A y B no está referenciado a nada. O sea, no podemos decir que va a ser 0, que va a ser 100, que va a ser la mitad, que va a ser una cuarta parte, una tercera. ¿Ya? Nosotros partimos con este dato de que cuando medimos con A y tierra nos daba 20 voltios. Ahora, si mido B con tierra, ¿cuánto debería darme? 80, profe. 80. ¿Por qué? Porque en el extremo A midió 20 y en el B, o sea, por lógica, tiene que ser 80 para completar los 100. Ya, casi. Su razonamiento está bien. Sí, debe haber una diferencia para que a la final me dé los 100. Pero no sería 80, más bien sería 120. ¿Ya? Sería 120. Voy a ponerle acá el 120, ¿no? 120 voltios. Y le voy a poner en cuadrito, igual que acá arriba, ¿ya? Para acordarnos. Aquí, para no confundirnos, le voy a quitar el cuadrado. Ay, perdón. Ya. Y ahora sí yo voy a medir entre A y B.
yo conecto el multímetro entre A y entre B, ¿sí? Y ahí sí, ¿qué voy a medir yo? Ahí sí yo voy a medir los 100 voltios, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué era 120 en vez de 80 que decía el compañero? Porque más bien debería restar, ¿no? Si a 120, que es el voltaje que mido de B respecto a tierra, yo le resto el voltaje de A respecto a tierra, que sería 20. 120 menos 20 me queda los 100. O sea, casi se acercó a lo real el compañero, ¿sí? ¿Ya? Pero no era sumando, sino más bien era restando, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, si yo mido entre A y B, ahí sí voy a tener 100. ¿Por qué? Porque ese es el voltaje que yo estoy induciendo, ¿no? Esa es la fuerza electromotriz que yo estoy induciendo desde el primario. Como tiene el mismo número de vueltas, si en el primario tengo 100, en el secundario tengo 100. Pero al no estar referenciado A y B, ¿sí? Entre A y tierra y B y tierra puede haber cualquier valor. Y por eso es que se dice que aquí tenemos un voltaje flotante. Está flotante porque no sabemos en realidad. A mí se me ocurrió ponerle 20 voltios. ¿Ya? Se me ocurrió ponerle 20 voltios. Pero puede ser cualquier valor. O sea, está flotando ese valor. Por eso se conoce como voltaje flotante. No sabemos cuál va a ser el valor. Pero va a tener un valor porque no hay ninguna referencia. ¿Ya? De pronto, para que se entienda un poquito más de lo del compañero, si de pronto no está muy claro, ¿ya? En este lado de acá tenemos una escala, ¿no? Una escala de referencia. Si ya decimos, voy a poner a manera de termómetro, ¿no? ¿Ya? Si ya decimos que aquí el neutro está referenciado a tierra, quiere decir que aquí es 0 voltios, ¿ya? De aquí para arriba el voltaje sigue aumentando, ¿no es cierto? Aumenta, 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 hasta llegar a los 100 voltios. Y dentro de esta escala, a estos 100 voltios le corresponde fase. ¿Ya? Pero acá, acá tenemos otro termómetro, pero como ya no hay referencia al 0, ya aquí tenemos 0 porque es el inicio de la escala. Pero como no hay referencia, digamos que por aquí en el 20, ya, aquí es donde que me midió A. Y nosotros seguimos. Y por acá en 120 me midió B. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre 120 y 20, ¿cuál es? Es 100 voltios. Bien. Lo mismo que acá, ¿no? La diferencia entre fase y neutro, ¿cuál va a ser? 100 voltios. Por eso es que no se le debía sumar. No sé si aquí ya queda un poquito más claro. O sea, aquí tenemos una referencia, ¿no? Que nos dice, desde el 0 nosotros empezamos a medir el voltaje. Tenemos referencia. Pero en el lado de acá ya no tenemos referencia. Es un voltaje flotante. Lo único que sabemos es que entre A y B debe haber 100 voltios. Pero esto puede irse o más arriba en la escala o más abajo. ¿Sí? Va a estar flotando. ¿Sí? Para este ejemplo, yo había dicho, pongámosle que el uno sea 20. ¿Ya? Lo que significaba que el otro debía darme 120 para que se mantenga la diferencia de 100. Pero puede estar o más arriba o puede estar más abajo. Eso no lo sabemos. Y a eso se conoce como voltaje flotante. En todo caso, lo que yo he hecho es aislarme, ¿sí? Aislarme de esta referencia. Esta referencia que yo tuve aquí, de que el neutro está unido a la Tierra, ¿ya? Y a eso yo le llamo 0 voltios. Esta referencia yo la estoy eliminando. En el secundario yo ya no tengo ninguna referencia. Entonces, en otras palabras, o en cristiano como se dice normalmente, estoy aislando el circuito del primario
lo estoy aislando del circuito secundario. ¿Ya? Entonces, lo que yo haga en el secundario, en ningún momento, ¿sí?, voy a ocasionar un cortocircuito en el primario. Porque no hay ninguna referencia, estoy completamente aislado, ¿sí o no? Estoy aislado. Tengo una barrera por aquí invisible que me aísla el circuito del primario con el secundario. Ya no tengo la misma referencia. Ya no tengo la referencia que tenía el primario. Y para eso me sirve. Y ojo que es una clasificación de los transformadores que nosotros ya vimos. ¿Se acuerdan que los transformadores se clasificaban por su aplicación? ¿Ya? Y una de las aplicaciones era el del aislamiento. ¿Ya? Aquí estamos haciendo la aplicación. Cuando las dos bobinas tienen el mismo número de vueltas, ¿ya? ¿Voy a tener el mismo voltaje? Sí. ¿Voy a tener la misma potencia? Sí. Entonces, ¿para qué me sirve? Para aislar. Me estoy aislando del circuito del primario. ¿Ya? Para eso me sirve. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Sí? ¿Estamos claros de para qué me serviría un transformador con el mismo número de vueltas en el primario y en el secundario? Eléctricamente no me haría nada. Lo único que me hace es aislarme, ¿ya? Entonces yo lo utilizaría este transformador como un aislador, ¿sí? Me quita la referencia que yo pueda tener en el primario, ¿ya? Entonces eso, como nos dice aquí en el texto, ¿no? Cuando los números de espira son iguales, los voltajes son iguales y todo lo demás. Pero si varía el número, también varía el voltaje en el secundario. Ya, y eso ya lo vimos con el cálculo inicial. Vamos viendo, ¿qué más nos dice? Relación de transformación. Esto ya nos adelantamos, ¿no es cierto? La relación de transformación N1 sobre N2, ¿ya? Y si queremos podemos ponerle que esto también es igual a la fuerza electromotriz o el E1 sobre el E2. ¿Ya? ¿Qué nos dice? La relación de transformación pertenece al transformador ideal teórico. Ya, no obstante, en un transformador real se presenta una serie de pérdidas que deben tenerse en cuenta. Sí, esto es como les decía, ¿no? De la potencia. La potencia del primario, le pongo este simbolito que significa semejante, no significa igual, ¿no? El igual serían las dos líneas paralelas. Esto sabemos que significa igual, ¿ya? Pero este simbolito significa que es semejante, o sea, casi igual, ¿ya? Y yo les decía que era casi igual porque siempre va a haber pérdidas, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo acá. Esta relación, ¿sí?, sería en el caso teórico, ¿ya? De que la relación de transformación, o sea, del voltaje 1 al voltaje 2 es igual a N1 o a N2. Eso en el caso teórico, porque en el caso real es así, semejante, ¿ya? Debido a las pérdidas. Aquí nos habla de las pérdidas que se deben a diferentes factores, ¿no? Una de ellas es la reluctancia del circuito magnético, la reluctancia que sería la característica del núcleo, ¿no? Es una característica del núcleo, del hierro, va a depender mucho del hierro. Ustedes vieron, ¿no?, en el video que correspondía a la tarea 1, uno de los videos había un profesor que experimentaba con un transformador, le colocaba la bobina, ¿no es cierto?, en el hierro, ¿sí? Y al inicio no le ponía la barra en la parte superior, le empezó uniendo con una placa, no sé si ustedes vieron el video, le empezaba a poner con una placa y el voltaje aumentaba, le ponía la placa horizontal y el voltaje aumentaba un poco más, le ponía otra placa de mayor masa y el voltaje aumentaba un poco más.
hasta que le puso un núcleo de la misma sección, del mismo tamaño, del mismo material, y ahí el voltaje aumentó mucho más. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto del núcleo en este circuito magnético. ¿Ya? Va a depender del núcleo. Bastante, ¿no? Las pérdidas. En ese caso nunca llegó a tener la relación matemática, ¿no? Porque él mismo explicaba. Era un transformador o eran materiales de laboratorio, ¿sí? La bobina quedaba flojita en el núcleo, ¿no es cierto? No quedaba compacta. Empezaba a haber vibración, no sé si ustedes escuchaban en el video la vibración que producía. Entonces todo eso genera pérdidas. Sí, dígame. Se escuchaba un sonido diferente, cosa que no, era porque estaba muy grande la bobina y no quedaba el campo magnético, como si no quedaba el núcleo, la masa no quedaba más apretadita. Claro. Es por eso que sonaba así, ¿no, ingeniero? Exactamente. Y ese sonido, esa vibración y el calentamiento son las pérdidas. ¿Sí? Porque de algún lado debe salir energía para que vibre el metal. De algún lado debe salir la energía para que se caliente. De algún lado debe salir la energía para que exista el sonido. Entonces, por eso es que en el video ya no se mantenía la misma relación, porque ese circuito, esa bobina, que era solamente para prácticas, ¿sí? Había muchas pérdidas. ¿Sí? Había muchas pérdidas en ese. ¿Qué más tenemos como factor? La resistencia de los devanados. ¿Sí? Las bobinas, del momento que nosotros hacemos un bobinado, tenemos una resistencia. Y la resistencia ya sabemos qué es, ¿no es cierto? La resistencia se opone a la circulación de corriente, pero de la misma manera transforma, ¿sí?, la energía eléctrica en calor. ¿Ya? Entonces, por eso también van a haber pérdidas. Entonces, va a haber pérdidas en el núcleo, va a haber pérdidas en la bobina, ¿ya? Pérdidas en el hierro por la corriente Foucault. ¿Se acuerdan de la corriente Foucault? Las corrientes parásitas que circulaban en el interior del núcleo. ¿Ya? Entonces, también va a haber pérdidas por la corriente Foucault debido a la histéresis magnética. ¿Sí? La histéresis magnética, esto es debido al material, ¿no? Esto depende del material. Un tipo de material va a tener una histéresis específica, otro tipo de material va a tener otra histéresis específica. ¿Ya? La dispersión del flujo magnético, ¿ya? Si está bien apretado, si está bien compacto y todo lo demás. Ya no va a permitir que se disperse el flujo, sino que todo el flujo se encamine a través del núcleo y se induzca en la bobina secundaria. Todos estos factores producen pérdidas. ¿Sí? Por eso es que de pronto la relación no es exactamente igual, sino semejante. ¿Ya? Pero para efectos nuestros de cálculo rápido, podemos decir que es igual, que se mantiene. Que la relación número de espiras es igual a la relación de voltajes. Que la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. ¿Ya? Acá nos coloco un ejemplo. Veamos qué dice. ¿Cuál es la relación de transformación de un transformador que dispone de 400 espiras en el primario y de 80 espiras en el secundario? ¿Ya? 400 espiras en el primario, 80 en el secundario. ¿Ya? ¿Qué hacemos? N1 es primario, N2 es secundario, ¿ya? Entonces divido el número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. 400 sobre 80 es igual a 5, ¿ya? Entonces ahora yo les digo les hago la consulta. Ya tenemos aquí la relación, ¿no?, entre espiras en el transformador y es igual a 5. Si yo tengo 100 voltios en el secundario, en este ejemplo, ¿no? Si yo mido 100 voltios en el secundario, ¿cuánto tengo yo en el primario?
500. Exactamente, 500, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Porque estamos hablando de un transformador reductor. ¿Cuánto le reduce? Le reduce 5 veces. Si en el secundario, vamos a ponerle aquí como cuadrito nada más, si aquí en el secundario yo tengo 100 voltios, significa que acá yo tenía 500 voltios. ¿Por qué? Porque yo estoy reduciendo, hagámosle así, estoy reduciendo 5 veces. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Vamos viendo qué nos dice. Ah, ya. Acá nos indica, ¿no? Acá ya nos vamos con un poquito de la dirección de los flujos, lo que mencionaba un compañero hace un momento, ¿no? La dirección del flujo. ¿Para qué nos sirve o cómo poder saber, ¿no? Cómo poder saber cuál es la dirección. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos estos dos casos, el caso A, el caso B. Vamos viendo la diferencia. Vamos viendo la diferencia. Acá la corriente ya está ingresando por la parte superior. Bueno, eso está claro, ¿no? Aquí estamos ingresando la corriente. ¿Ya? Si nosotros vamos viendo en el lado de acá, ingresa la corriente. Y si se dan cuenta que también el sentido del arrollamiento es de arriba hacia abajo. Sí se ve eso claramente en el dibujo, ¿no es cierto? En el primario, las espiras empiezan desde arriba y terminan abajo. Si ven que abajo está por la parte de atrás y arriba se le ve por la parte del frente. Entonces empieza por arriba, se da la vuelta y termina por abajo. Miren del lado derecho, ¿no? Del lado derecho de la misma manera. Empieza desde arriba, empieza las espiras y termina por abajo. Cuando tenemos esta configuración, digámoslo así, el puntito que está aquí nos indica la polaridad. Ya, este puntito que está acá. Entonces, yo le pongo un puntito porque yo estoy indicando que por aquí ingresa. Pero también le corresponde el mismo punto en el secundario, porque en este caso es similar. Por este punto, en cambio, sale la corriente inducida. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una relación. En los transformadores, en la simbología, ustedes van a ver esto de aquí. ¿Ya? Puntitos. Y ustedes van a decir, ¿y qué significará los puntitos? ¿No? El puntito significa que mantiene la misma relación el primario con el secundario. ¿Ya? De pronto aquí lo que le falta es la relación, ¿no? Yo que sé, de 2 a 1. Eso sabe venir marcado en el dato de placa, en el dato de placa de transformador, viene marcado esto, ¿no? Viene marcada la relación, 2 a 1, viene marcado el puntito, ¿no? Para que ustedes sepan si están en la misma fase o no. Para que se entienda mejor esta parte del puntito. En el primario, digamos que yo tengo esta señal, empiezo del positivo y continúo con el negativo. Cuando el puntito está en la misma dirección, o sea, estamos en el caso A, en la salida yo voy a tener la misma forma. Empiezo con el positivo y continúo con el negativo. Independientemente de los valores, ¿no? Ya sabemos que los valores, si es reductor va a ser menor, si es elevador va a ser mayor, ya, independientemente de los valores. Pero la forma de onda, ¿sí? Va a empezar positivo en el un lado, positivo en el otro lado. De esa manera se va a inducir. En el caso B, que tenemos, si ustedes pueden ver, en el caso B ya tenemos los puntitos al revés, ¿no? Aquí tenemos el puntito acá arriba y el otro punto acá abajo. Es porque, voy a dibujar la misma manera, en el primario el voltaje que ingresa sería así. Empezamos con positivo y con negativo, pero en el secundario sería así. Ya empezaría con el negativo y luego pasaría al positivo.
Esa es la diferencia, ¿sí? Ustedes pueden ver, cuando los puntos están uno frente al otro, significa que si en el primario estoy con el semiciclo positivo, en el secundario se induce también el semiciclo positivo. Pero si están inversos, ¿ya? Significa que si en el primario se conecta, o mejor dicho, inicia con el semiciclo positivo, en el secundario se está induciendo, ¿ya? En el semiciclo negativo. Esa es la diferencia. Y a eso se conoce como polaridad, ¿ya? Y eso significa este puntito que ustedes pueden ver aquí. El puntito, y ahora el puntito acá cambió. ¿Cuándo son iguales? Cuando tienen la misma dirección. Si vieron, la bobina de acá empieza de arriba y termina abajo. Empieza arriba y termina abajo. En cambio acá, miren, empieza arriba, termina abajo el primario, pero acá no. Miren, acá empieza desde abajo y termina hacia arriba. ¿Sí, dígame? No, como si es lo contrario, ingeniero. Claro, aquí le dieron las vueltas al contrario. ¿Ya? Le dieron las vueltas al contrario. Entonces, ¿en qué nos afecta eso? En esta parte de aquí, en la polaridad. ¿Ya? En eso nos afecta. Y ahí en nada más, el voltaje va a ser el mismo, ¿sí? Si es reductor, si es elevador, la corriente también, la potencia se va a mantener, todo permanece tal cual, ¿sí? Eléctricamente. Lo que nos afecta y lo que hay que tener en ciertas aplicaciones, hay que tener mucho cuidado, es que se está invirtiendo la polaridad, nada más, ¿ya? Entonces miren, esto trasladado, este caso de aquí, trasladado en una sola vertical, llamémoslo así, tendríamos de esta manera. Ingresa por la parte de arriba y sale por la parte de abajo, ¿ya? Es como que se mantiene un mismo circuito, ¿sí? Una misma circulación, ¿ya? Pero en cambio... Como así, la misma secuencia, ingeniero. La misma secuencia, exactamente. Pero acá no. Acá ingresa por aquí y vemos que sale por acá. ¿Ya? Entonces no tenemos, como que no tendríamos la misma secuencia, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la polaridad. ¿Por qué tenemos esta polaridad? Porque eso ya lo vimos anteriormente, ¿no? Dependiendo del sentido de la corriente, dependiendo de la dirección de las espiras, sabemos hacia dónde va a ir el campo. ¿Ya? Eso ya lo vimos en las clases anteriores. Entonces, en algo tenía que aplicarse eso, ¿no es cierto? Esa ley, la regla de la mano derecha y todo lo demás, debía aplicarse. Claro que se aplica aquí en los transformadores, porque estamos generando un campo magnético y estamos induciendo, ¿sí? A través del flujo magnético estamos induciendo una fuerza electromotriz en el secundario. Entonces, claro que tiene que ver mucho la polaridad. Y esta es la manera en que la podemos nosotros identificar. Pero, aparte de identificar, lo que quiero que para ustedes les quede claro es que, ¿qué significa, no? Si están en un punto frente al otro en la simbología del dato de placa, significa que generan, mejor dicho, que la polaridad es la misma, ¿sí? Si en el primario está en el semiciclo positivo, en el secundario se induce también el semiciclo positivo. Y si están cruzados, significa que si en el primario se trabaja en el semiciclo positivo, en el secundario se está induciendo en el semiciclo negativo. Nada más. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud hasta ahí en cuanto a la polarización de de las bobinas en un transformador. ¿No? Entonces hemos visto hasta el momento el transformador se basa en el fenómeno, digámoslo así, de la inducción magnética, ¿sí? Inducción magnética por un lado. Hemos visto la relación que existe de transformación entre el primario y secundario, que están relacionados a través del número de espiras. También hemos visto que no siempre, o sea, teóricamente es igual, pero en la práctica es semejante. ¿Por qué? Porque existen pérdidas. ¿Sí? Sí, pues la potencia, ¿no, ingeniero? Claro, pérdidas de potencia. Ahí sí estamos hablando de potencia, ¿no? Pérdidas de potencia.
o energía, porque está habiendo vibración, está habiendo calentamiento, está habiendo ruido. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salen esas pérdidas? De la energía. Se está consumiendo energía con esas pérdidas. ¿Ya? Miren, aquí vamos a ver este ejemplo, que es lo que nos indica. Dice, supóngase un transformador monofásico en el que el devanado primario está diseñado para ser conectado a 230 voltios. Ya, vamos. Ya está aquí. Ya, este devanado primario dice que está diseñado para ser conectado a 230 voltios. Esto es monofásico, ¿no es cierto? Así lo dice aquí en el texto, es monofásico. Y en el secundario está constituido por 4 bobinas individuales, las cuales están diseñadas para entregar 50 voltios cada una de ellas. ¿Ya? Entonces tiene 50 voltios. Está diseñado para que tenga 50 voltios acá, 50 voltios acá, 50 voltios acá, 50 voltios acá. ¿Ya? Dice, esto sería el secundario. Los terminales homólogos de cada una de las bobinas se han marcado con un punto. Si ven el punto que está aquí, ¿no es cierto? El punto está por aquí. Y acá tenemos el punto de este lado, el punto de este lado, el punto de este lado, el punto de este lado. ¿Ya? Entonces están en el mismo lado, ¿no es cierto? Ya, no están cruzados, están en el mismo lado, lo que significa que si se conecta acá el semiciclo positivo, acá se induce también el semiciclo positivo. ¿Ya? Están con polarización directa. Vamos viendo qué nos pide el ejercicio. Eso, miren, ya a manera de simbología, lo que vimos hace un rato, el punto, ¿sí? Está en el mismo, está directo, ¿no? Directo para la primera bobina, directo para la segunda, para la tercera y para la cuarta. ¿Sí? Entonces la polarización, podríamos decirlo, o llamarle que la polarización está directa, no está cruzada. ¿Ya? Dice, se conectan las bobinas del secundario de tal forma que el terminal de una bobina se conecta con su homólogo del siguiente. Ya, aquí ya vamos a armar el circuito, ¿no? Aquí ya vemos que estamos armando el circuito. Lo que ha hecho es conectar, ¿no? Conecta, hace este puente, ¿no? Une este con este de acá. Une este con este de acá. Une este con este de acá. En definitiva, está sumando, ¿no? Está sumando los voltajes. ¿Por qué digo que está sumando y no restando? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué yo puedo afirmar que aquí estoy sumando los voltajes? Cuando yo uno, ¿no? Con cablecitos, una bobina con la otra en el secundario, ¿no? Estoy uniendo las bobinas en serie, una a continuación de otro. Y yo digo que estoy sumando acá. ¿Cuánto me debería marcar? Sería 200 voltios, ¿no es cierto? Aquí me debería marcar 200 voltios, porque estoy sumando. ¿Ya? Sí, ingeniero. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Si digamos, esta bobina, la bobina C, hubiera tenido el puntito acá, si la polaridad hubiera estado inversa y no acá. Ahí ya sería diferente. Ya, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál sería el valor? Ahí se disminuye, ingeniero, ya. Ya, pero ¿cuánto Ahí restaba ya, restaba. ¿Cuánto hubiera quedado el valor final? Si le restaba 50, quedaba en 150. ¿Será 150 que quedaba? A ver, quedaba, vamos a ver. No, porque se le suma primero los 150 positivos y luego se le resta
negativo, el 50. Exactamente, perfecto. ¿Sí? No es que se resta 50 de los 200. Aquí lo que yo estoy viendo y otra manera también de apreciarlo es que esta bobina de aquí, como está inversa y son del mismo voltaje inducido, esta de aquí me estaría anulando a una similar, a esta de acá. Entonces el único voltaje que me quede 50-50 serían 100. O como dijo el compañero, ¿no? No es que tengo 200, tengo 50 más 50 y más 50 son 150. 150 menos 50 es 100. Por cualquier lado como ustedes lo miren. ¿Ya? ¿Por qué yo le puse que esta se anula con la otra? Por esto de aquí. El voltaje D, voy a dibujar aquí el voltaje D. El voltaje D inducido sería de esta manera. Acá digamos que es 50, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este es el voltaje de la bobina D. Ahora voy a graficar el voltaje de la bobina C con la polaridad inversa. El voltaje de la bobina C con la polaridad inversa, en cambio sería así. ¿Qué valor aquí? 50. 50 y por acá menos 50, ¿no? Eso ya sabe. ¿Ya? Y acá menos 50. ¿Ya? Si yo sumo estas dos formas de onda, ¿qué voy a tener yo? La suma de las dos. La suma de las dos va a ser 0. Vamos analizando en puntos específicos. Vamos analizando aquí en este punto, en el origen. Aquí yo tengo 0. Aquí yo tengo 0. 0 más 0 es 0. ¿Ya? Vamos a este punto de acá. Acá yo tengo 50. Acá yo tengo menos 50. Más 50. Y más menos 50, ¿cuánto me da? Me da 0. Regreso a este punto. Tengo 0. Tengo 0. 0 más 0 es 0. Ahora voy a este punto de acá. Acá tengo menos 50. Y acá tengo más 50. Menos 50 más 50 es 0. Y por último tengo este caso de acá. Tengo 0 y 0. 0 más 0 es 0. Entonces miren, la respuesta de yo tener conectados estas dos bobinas una al lado de otra con polaridades diferentes, estoy anulando, estoy sacando 0 voltios. ¿Ya? Entonces mire la importancia que tiene la polaridad, ¿no? Si yo me equivoco y pongo en polaridades, ¿qué sería? Cruzadas, y sumo, como en este caso, las bobinas, no estoy haciendo nada, estoy teniendo 0. Entonces debo tener mucho cuidado con la polarización de las bobinas, ¿no? En un transformador. ¿Ya? Ingeniero, entonces disculpe, entre C y D quedamos en 0 entre las dos, ¿no, ingeniero? Cosa que nomás queremos, nomás con la positiva de A y B, que quedaría 100 nomás, ¿no, ingeniero? A manera de explicación, ¿no? Solamente a manera de explicación para que se entienda el efecto que tiene la polaridad inversa, ¿sí? Y en este caso puedo hacer eso porque todas me dan 50 voltios. Pero digamos que aquí esta no me da 50 voltios, sino me da 150 voltios. Entonces ahí no es que esta le anule acá, ¿no? No le anula, claro, sino que le va a restar. No, era solamente para efectos de la explicación, para que quede un poquito más claro. Porque en realidad lo que se debería hacer es lo que decía el compañero, ¿no? Sumo las que están en la misma polaridad y resto las que están en polaridad inversa. Entonces aquí lo que debería hacer es 50, 50, 50 y restarle 50. Y menos 50, claro. Claro, o como decía, ¿no? Si en este caso sería 150, debería ser 50 y 50, 100. Más 150, 250. 250 menos 50 serían 200. ¿Ya? Eso sería matemáticamente lo correcto. Pero aquí yo ocupé este criterio para explicación, ¿no? Para que ustedes vean cómo, o mejor dicho, la importancia que tiene la polaridad en las bobinas dentro de un transformador. ¿Ya? Era un poquito más para la explicación. ¿Sí?
Ya, Pero está bien, ahí comprendí. Está bien, gracias. eso es lo que sucede. Ok, listo. Ya. ¿Qué más tenemos acá? Miren, aquí le cambió, ¿no? Le conectó de manera cruzada, simulando una polaridad inversa. Y miren lo que obtuvo acá, ¿no? Acá obtuvo lo que nosotros obtuvimos, los 100 voltios. ¿Ya? Miren, acá lo único que hizo fue cambiar la conexión, ¿no? En vez de conectarle en serie, aquí le conectó cruzado, ¿sí? Y ahí está haciendo el mismo efecto de que le estuviera cambiando la polaridad. ¿Ya? Vamos viendo, por si acaso se me perdieron ahí. Vamos viendo, haciéndole como carretera y vamos viendo a qué lado están ingresando, ¿no? Digamos que el punto de partida es por aquí. Vamos viendo. Llega a la primera bobina y no encuentra punto. ¿Ya? Circula, viene a la otra bobina y empieza con punto. Circula, empieza la otra bobina y empieza con punto. Circula, va a la siguiente bobina, empieza con punto y regresa. Entonces solamente en esta bobina, cuando ingresó, no vio ningún punto. Entonces a esta estaría con polaridad inversa, cambiada, ya dentro del circuito. Y esto ya nosotros lo vimos. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso? El voltaje se resta. ¿Ya? Y estamos obteniendo el mismo valor que nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué más dice? Ah, nada más. Hasta ahí llegamos con el ejemplo, ¿no? Ya. Vamos un poquito más allá del ejemplo. No sé si nos queda tiempo. ¿Qué horas son? 15:40. Ah, ya, sí nos queda. ¿Ya? Vamos un poquito más allá con este ejemplo. Vamos con esta gráfica. Si yo, y es pregunta para todos, ¿no? Si yo me conecto aquí un foco ya. A ver, no, quitémosle el foco. Pongamos un motor nomás. Coloquémosle un motor. O una carga cualquiera. Vamos a ponerle en cuadrado una carga cualquiera. Ya, una C de alguna carga. Puede ser un motor, foco, lo que ustedes quieran. Ya. Acá tenemos el primario y acá tenemos el secundario. Yo sé que tenemos 4 bobinas, pero solamente estoy ocupando una bobina. ¿Ya? Aquí tengo una potencia, pongámosle de 1000. De 1000 vatios. ¿Ya? Una potencia de 1000 vatios. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la potencia máxima que yo podría sacarle aquí en esta carga? Solamente en esta carga. Verán que solamente está conectada una carga. ¿Cuál sería la potencia máxima que yo podría sacar por esta carga? ¿Quién me dice? A ver, vamos haciendo preguntas. A ver, les voy a dejar para que piensen más bien. Voy a tomar la asistencia. Hasta eso le piensan acá, ¿no? ¿Cuál es la potencia máxima que podría yo darle a la carga que está conectada en el secundario? A ver, vamos a acceder.
A ver, ¿me ayudan con la asistencia, por favor? Ceballos Jefferson, a ver, me salté parece, ya. Ahora sí, Caicedo Anthony, Presente, profesor. ok, gracias. Cedeño Richard, Cedeño Richard, Ceballos Jefferson, Presente. ok, Colobón Freddy, Colobón Freddy, Cortés Kevin, Presente, ingeniero. gracias. Estrada Jorge, Estrada Jorge, Estupiñán Deiner, Estupiñán Deiner, Gallegos Víctor, Gallegos Víctor, Jiménez Eddie, Presente, ingeniero. gracias. Marcillo Walter, Presente, profe. gracias. Méndez Yeri, Presente, profe. gracias. Méndez Cintia, Presente, profesor. gracias. Moreno Carlos, Presente, ingeniero. gracias. Ortiz Roberto, Presente, ingeniero. gracias. Pazmiño Iván, Pazmiño Iván, Portes Fabián, Portes Fabián, Salazar Harry, Presente, ingeniero. ok. Tello Lisbeth, Profe, ella dijo que sí estaba conectada, pero se le fue el internet. ah ya, ok, Tiene gracias. internet, profe. Valencia Luis, Presente, ingeniero. gracias. Vera Diego, Presente, ingeniero. ok. Vivas Manuel, Presente, ingeniero. ok, listo. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, Estrada, no me ha puesto la asistencia. Si no me contestó, no. ¿Qué está haciendo? Sí, estaba en la clase. ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo que no me A ver, contestó? Tal vez fue a la nevera. Cuando fue a la nevera, abrí la Ingeniero, nevera. Dígame. Gracias. ingeniero, yo soy la chica que tengo problemas con la matrícula, por eso no aparezco en los listados. Ya. Recuérdeme su nombre para tenerle aquí en el video. Angulo Zambrano Lisbeth Estefanía. Ya, Angulo Zambrano. Listo. ¿Le han dicho algo de su problema en la lista? Sí, es por lo que yo con la secretaria yo le envié el horario, pero ella dice que está mal. Entonces le he vuelto a enviar correos y no me responde. Ya. Ok, bueno, no hay problema. Pero igual otro docente igual me dijo que hable con los profesores y para que me agreguen a la lista hasta que yo solucione el problema. Ya, ok, listo. Bueno, Gracias. en esta lista no va a aparecer, ¿no? Esta lista es la del sistema. Pero ya en la lista donde yo empiezo a calificar las actividades, usted ya debió haber entregado las actividades. Entonces ahí ya se crea la lista Bien. con los que están aquí y con los que no están. Creo la lista con los Sí, que yo sí he entregan entregado las las actividades. actividades. Ya, entonces en esa lista, bueno, todavía no la preparo. En esa lista ya usted aparecerá. Sí, no hay ningún problema. Ya. Ya. Ya, gracias. Ok, listo. Entonces volvamos con la pregunta. ¿Quién me responde? Yo tengo este transformador. Tengo un primario, tengo un secundario. En el secundario tengo 4 bobinas. ¿Ya? Las bobinas puedo yo sacar 50 voltios en cada una de ellas, pero solamente en una conecto una carga. ¿Ya? ¿Cuál sería la potencia máxima que yo podría sacar en esa carga? O que yo podría darle a esa carga. ¿Cuál será la potencia máxima? Acuérdense lo que habíamos visto, ¿no? La potencia del primario, ¿ya? Tiene que ser, ¿qué? Semejante o igual a la potencia del secundario. ¿Ya? Vamos haciendo consultas.
A ver, vamos con Yeri Méndez. Mi estimado, ¿me confirma si me escucha? Sí, profe. Listo. La pregunta, ¿qué potencia máxima se le puede suministrar a esta carga conectado en esta única bobina de aquí del secundario de las 4 en la única que está? ¿Cuál es la potencia máxima que yo puedo darle? 30, profe. ¿Por qué 30? Porque dice que la potencia debe ser igual al primario y como aquí tenemos 4, eso al sumarlo serían 200 y de 230 sobrarían de 30. Ya. Ok, aquí tenemos un problema en las definiciones. Ya les voy a mandar una tarea, entonces, sí, una consulta que ya les tengo, ya sé qué hacer. Ya les voy a enviar una tarea para que me busquen, ¿no? Me busquen unidades de medida, sí, que me busquen parámetros eléctricos, ¿ya? Y que me den las definiciones, ¿ya? Usted lo que me está diciendo es voltaje y yo lo que le estoy hablando es de potencia. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Y es más, yo aquí ya le dije, ¿no? La potencia va a ser 1000 vatios. Usted me habla de voltajes. Aquí yo sé que tiene 230 y acá tiene 50. Pero ojo, no es una fuente. Estamos induciendo voltaje, ¿ya? Yo aquí, yo sé que tengo 230, pero con el voltaje inducido, con el flujo magnético, con la fuerza electromotriz, yo estoy induciendo 50 voltios acá en cada uno. No es que estoy dividiendo, por si acaso, no estoy dividiendo. Si yo elimino los 3 bobinas y solamente me quedo con una bobina, sigue siendo transformador, un transformador reductor, ¿sí? Que tengo 230 voltios en el primario y 50 en el secundario, y pare de contar. ¿Ya? Hasta ahí llega. No estoy repartiendo estos 230 para cada uno. ¿Qué tal si fuera un elevador? ¿Ya? Entonces que aquí en vez de 50 me salga 550. Usted va a decir, ¿cómo? Pero si aquí tengo 230, acá tengo 550, 600 y aquí serían 700. No hay cómo, me dijera, según su análisis, ¿no es cierto? Usted me dijera, no hay cómo, porque solamente hay 230 y aquí usted ya me suma 700. Es que no es que usted está repartiendo de aquí. No, ese concepto primerito elimínelo. No está repartiendo, ¿ya? Aquí es una historia, voltaje y corriente. Acá es otra historia, voltaje y corriente. Estas historias se relacionan por la inducción electromagnética. Y hasta ahí, pare de contar, ¿ya? Entonces no hay nada más que les vincule, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, yo estoy hablando de potencias que no tienen nada que ver con el voltaje. La potencia es esta de acá que le estoy poniendo 1000 vatios en el primario, ¿ya? ¿Cuál sería la potencia máxima que yo puedo entregarle en la carga cuando le conecto en una sola bobina? No, nadie. No está complicado. A ver, vamos preguntándole a Freddy Colobón. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Freddy Colobón. No. Tiene problema con el audio, compañero, bro. Ok. Vamos. Profesor, Dígame. usted dijo que la potencia no cambiaba, ¿verdad? Ujú. Entonces tiene que ser el mismo 1000 watts, ¿no? Ya, correcto. Eso es, ya hasta les puse acá, ¿no? Para que medio se acuerden, les puse acá la ayuda. P1 tiene que ser semejante a P2. Si aquí en el P1 tengo 1000 y acá es la única carga que tengo,
¿sí? Entonces la potencia máxima que yo le puedo dar es de 1000. Ya, por eso decía, no está complicado, no, la verdad no entiendo por qué no me lo decían. Ahora vamos, si yo coloco acá otra carga, vamos a ponerle con C2. Ya. ¿Cuánto sería lo que yo puedo dar a cada carga? Máximo. 500 cada una. 500 cada una, 500. exactamente. Ahora sí, resulta lo que decía el compañero. Pero aquí yo no estoy hablando de voltaje, estoy hablando de potencia. ¿Por qué? Porque yo sé esto, que la potencia del primario tiene que mantenerse en el secundario. La potencia, pero no el voltaje, ¿no? No el voltaje, como decía, 230, aquí tengo 50, 50, 50 y 50, 200. Lo único que me queda es 30, no. Voltaje no tiene nada que ver. Pero en este caso, cuando hablamos de potencia, sí. La potencia, sí, yo puedo hacer eso. Aquí quedaría 500 y 500. Y si a cada bobina yo le conecto una carga, ¿cuál sería la potencia? 250 cada una. 250 cada uno, así de sencillo. ¿Sí? No sé si allá nos quedó más claro que lo que se mantiene constante es la potencia. La potencia es la que permanece constante. ¿Ya? Eso es lo que quería un poquito ayudarme de este ejemplo para que quede más claro. ¿Sí? Parece que sí me sirvió. ¿Ya? Entonces, miren. Hemos visto, ¿no? La parte de polaridad, ¿sí? Hemos visto cuando tenemos polaridad inversa, qué es lo que pasa, ¿ya? Y también hemos visto, ayudados en este mismo ejemplo, respecto de la potencia, ¿no? El concepto de que lo que se permanece constante es la potencia. Los voltajes van a cambiar, las corrientes también van a cambiar, pero la potencia entre primario y secundario es lo que debe quedar casi igual, teóricamente igual, realmente semejante debido a las pérdidas que existen. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, por cuestiones de tiempo, para no quedar inconcluso respecto a esta otra parte que es la clasificación de los transformadores, terminaríamos ahí, ¿no? Para no dejar a medias la explicación. Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor, hasta lo que hemos visto en este día. Verán, hay conceptos que los hemos revisado en clases anteriores, pero se me están olvidando, ¿sí? Entonces ya voy a hacer un par de pruebitas más. Y ojo que estamos pendientes con ustedes la prueba, ¿no? Ustedes casi todos dijeron que querían dar nuevamente la prueba porque las notas estaban bajas. Sin embargo, no veo que estén revisando la información, ¿no? Todo lo que pregunté ahora era información que ya vimos en clases anteriores. Entonces no se están preparando, ¿no? Para la segunda oportunidad. Y les cuento, ¿no? En función de esto que me estoy dando cuenta que no se está revisando, van a haber unas 2 pruebitas más, ¿no? Y una tarea. La tarea la de buscar las definiciones de las unidades de medida, parámetros eléctricos, ¿sí? Las definiciones. En las unidades de medida los equivalentes, ¿no? Por ejemplo, la unidad de medida de la corriente es el amperio. Ya, pero ¿qué significa amperio? O por ejemplo, la frecuencia, ¿no? La frecuencia viene dado en hercios. ¿Qué significa un hercio? Un hercio es una vuelta en un segundo. Usted gire de una vuelta en un segundo y eso es un hercio. Ya, entonces, de la misma manera quiero que me expliquen las demás unidades de medida. Ya voy a colocarle en el aula virtual exactamente qué es lo que se quiere, pero les adelanto, ¿no? Les adelanto un poquito ya respecto de lo que va a ser la tarea. Y voy a preparar también otras 2 pruebas pequeñitas, 2 test pequeñitos en función de lo que se está revisando, ¿no? Porque se están olvidando demasiado rápido. En clase parece que todo está claro, entendido, pero se están olvidando rápidamente. Entonces,
para que le tengan presente, ¿no? Si es que algo tienen duda, para que revisen el video grabado, ¿sí? O el libro que ya les subí, ¿no? Ya les subí el libro, acordarás, ya pueden revisarlo ustedes también, de la manera como mejor se acostumbren o mejor les resulte, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces por el día de hoy, como dije, para no quedar a medias con la siguiente parte, terminaríamos. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. No. Listo, jóvenes, entonces nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan una buena tarde y buen fin de semana. Pasen bien. Pase bien, ingeniero, gracias. Ok, gracias también.